Y el arte, para mí, es expresión y es el reflejo de lo que vive una sociedad. Entonces, es obvio, los artistas a nivel mundial van a expresar esa situación que estamos viviendo y que todos conocemos por medio de las comunicaciones. Y yo creo que el artista tiene la libertad de crear y de buscar y de expresarlo de manera por medio de su creatividad, vamos, puede llegar a generar nuevas formas de visualizar el tema, ¿sí? Y también tiene oportunidad de mostrarlas así de crudas, ¿no? Como es. Y creo que la función del Estado es la de ordenar, orden económico, orden sanitario, orden moral incluso, ¿no? Entonces, el Estado también tiene que considerar este compromiso y no puede, así a mi punto de vista, como liberar y soltar y dar permiso, ¿no? Entonces, es interesante, yo creo que lo que se genera mediante estos retos del artista para poder expresar a su manera. El público tiene la libertad de elegir ver o no ver, escuchar o no escuchar, y precisamente los límites yo creo que han generado siempre más creatividad, ¿no? Es mi punto de vista. Entonces, observamos que hay muchas posiciones respecto a la condición que estamos discutiendo ahorita, que no vamos a cambiar de tema cuando hablemos de la comercialización, porque está finalmente vinculada también con la comercialización del arte, y es una dimensión ética, por supuesto, porque el valor normalmente se asume como un valor moral, pero hay valores económicos y hay valores estéticos y hay valores de distinto orden. Entonces, aquí, bueno, le estamos dando una vuelta al tema para verlo desde distintos enfoques, esta condición del arte con todo lo que implica, como el artista, o su falta de importancia, por ejemplo, ¿no? Como menciona Carlos, no sé si estén de acuerdo que eso ocurra todos, pero finalmente en el tema de la comercialización, uniéndolo un poco la discusión, nos lleva a preguntarnos cuál es el valor de una obra de arte. ¿En qué consiste el valor de la obra de arte? Y decimos, bueno, hay distintos valores y podemos pensarlo desde distintas órbitas. Igual que con la ética, digamos clásica, la belleza y el orden en el que se pensaba siempre estaba vinculado a la verdad y, por supuesto, a la bondad, ¿no? Son valores clásicos que fueron cuestionados ya hace mucho tiempo, y también iba acompañado de un desinterés de la obra. Por eso volvemos a la pregunta: ¿cuál es el valor de una obra de arte ahora? Ya que resulta paradójico, y esto lo pongo a discusión de la mesa, si una obra de arte nos dice ella misma, o nos dice: yo no soy una obra de arte, yo no soy un objeto artístico, esto no es arte, entonces esto es una mierda, esto es basura, esto X. ¿Cómo aquello puede al mismo tiempo ser tan paradójico como para que el valor económico se genere de una manera tan desorbitante? O sea, valores contrapuestos. ¿En qué consiste o cuál es el valor de una obra de arte desde su perspectiva? Veamos las distintas perspectivas que hay aquí, ¿no?
¿Cuál es el valor de una obra de arte respecto al artista y cómo está en esta discusión? ¿Cuál es el valor de una obra de arte respecto a alguien que maneja el mercado del arte? ¿Cuál es el valor de una obra de arte respecto al productor y al que educa dentro de un programa? ¿Cuál es el valor de una obra de arte teniendo estos bloques paradójicos que tenemos? Para ahora empezar de ese lado, ¿verdad? Sí. Híjole, ahorita que hacías la pregunta, sí, me vinieron muchas ideas y creo que, bueno, para empezar, creo que el valor es un valor hedonista, ¿no? Pues el arte tiene un valor placentero de entrada, ¿no? Yo creo que para el artista cuando lo hace, para el espectador cuando lo interpreta, para el que lo comercializa cuando tiene una ganancia, para el Estado cuando cumple una función pública de ser un mediador entre el artista y el espectador. Pienso que hay, obviamente, cuando hablo placer o no quiero decir, bueno, obviamente hablamos en un principio sobre todo lo que nos provoca el arte, ¿no? Cuando vemos eso, ¿no? Un cadáver o una vaca muerta o algo, un olor que nos despierta una sensación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pienso que el valor del arte es igual, sigue siendo subjetivo, ¿sí? Porque tú lo interpretas, pero también es un valor multifactorial y creo que intervienen muchos elementos en el valor que se le da a partir de quien lo valora como tal, ¿no? Y entonces yo pienso que darle un valor a una obra, insisto, vuelve a ser multifactorial porque intervienen muchos elementos y yo creo que a veces hay elementos que van más allá del proceso creador incluso, ¿no? Porque sabemos que en el mercado hay gente que dedica propiamente a eso y su interés a veces no es propiamente la obra como tal, sino el valor especulativo que le puede dar a la obra y a partir del cual se puede generar un ingreso o se genera un mercado o se provee un artista cuya obra será vendida más adelante y crear, o sea, yo lo he comentado en las clases, el caso de Damien Hirst, que es un ejemplo muy claro de la especulación en el mercado del arte, incluso lo que comentaba Alicia sobre el arte escénico, porque bueno, nos enfocamos mucho al arte visual, pero el arte escénico es también un mercado especulativo, ¿no? Porque es a veces muy difícil darle ese valor y bueno, hay un representante, un manager de un grupo que también considera un precio y hay un consenso de mercado también, ¿no? De más o menos grupos que son similares cuánto están cobrando, a partir de la cantidad de personas, a veces de la producción, de lo que involucra el montaje como tal y a veces ni siquiera no tanto la obra en sí, sino lo que se invierte en la producción, ¿no? Entonces sí hay, insisto, el valor que se le da interviene en muchos elementos y que a veces van más allá de una sola persona que los pueda determinar, ¿no? Sino insisto, hay galeristas que se mueven en un networking y trabajan entre ellos y ellos son los que determinan el precio de la obra, ¿no? Ya ni siquiera el artista o a veces ni siquiera tanto el que lo compra, ¿no? Sino entre ellos mismos deciden quién es el que sigue y esconden la obra, la sacan, promueven una exhibición, lo promueven en el extranjero, varía mucho, ¿no? Entonces creo que finalmente el valor a veces queda un poco en el aire, ¿no? Y cuando tú le preguntas incluso a un comprador de arte es difícil que te pueda decir, ¿no? Porque sigue siendo muy especulativo en muchos sentidos. Exactamente lo mismo. Es como esas imágenes que nos llegan en Facebook de cómo te ve tu mamá, cómo te ve tu maestro, cómo te ves tú. Es como eso mismo, ¿no? Un precio se lo damos los creadores, otro precio es quien te va a mover la obra o si es que lo puedes vender, porque
no en todas las exposiciones se permite poner el precio. Si quiero crecer, pues me tengo que codear con ciertas personas, económicamente, crecer económicamente, tengo que andar en ciertos mundos, o que alguien hable por mí en ciertos círculos. Y yo recuerdo a un pintor en Michoacán que le decía a otro pintor: oye, tu obra la quieren en Nueva York, pero en grandes formatos. Y él dijo: ay, no, luego no voy a pintar lo que yo quiero, ¿no? Y cuando yo le vendía la obra, le decía: no, es que esto yo no lo voy a vender, a mí dame esto y esto porque quiero vender. Y él me decía: no, es que este es viejito y yo no te lo quiero prestar. Y es un tira y afloja, ¿no? Porque tú me estás dando un precio, pero yo sé que puede valer más o menos, ¿no? Y sí hay un mercado, y hay que estar en él para saber cuánto cuesta la obra de un artista, en mi caso de un artista plástico, un artista visual. Entonces, si a mí me llega un artista visual y me dice: lo mío cuesta tanto, oye, no, espérame, no es posible que te cotices a la par de alguien con más nombre, ¿no? Tiene que ver también. Yo sí me manejo mucho con este rollo ético, pero sé que en el mercado no siempre hay esa cuestión ética, y más si nos vamos a los grandes mercados, te escojo a ti, te promuevo a ti, te elevo, y así puedo elevar los precios. Por eso llegan a esos precios tan altísimos en Christie o en Sotheby, ¿no? Entonces, pues estamos en como diría menciona tanto el maestro Eudoro, en este mundo tiempos líquidos, donde todo es el valor del dinero, es global. Entonces, empezar desde pequeños, el valor que uno le da, el artista, pues es lo emocional, ¿no? Y bueno, también un valor económico, pero en nivel global, pues sí es de especulación meramente, solo especulación. Bueno, yo quiero, preguntabas sobre el valor, ¿sí? Yo quiero aclarar, porque tenemos que tener en mente que hay tres conceptos que hay que diferenciar, que es el valor, el precio y el costo. El valor de los tres es la parte más subjetiva, es la característica más subjetiva. El elemento más básico es el costo. El costo es lo que te cuesta producir una obra. El precio es el que menos elementos subjetivos tiene, porque es el precio es moneda, es un número, es el número por el cual el mercado está dispuesto a adquirir un bien, en este caso el arte. Y el valor, ese es completamente subjetivo. El valor cambia con el tiempo, cambia en los lugares, en distintos lugares, y cambia según la perspectiva y cambia según la persona. Entonces, con la introducción que hacías respecto a las cotizaciones, a las altas cotizaciones de ciertos autores, estamos hablando ahí de un mercado secundario. El mercado secundario son las casas de subasta. Es cuando el mercado primario, para empezar, es la venta del artista al público, por medio de intermediarios o no. Y ahí los valores, los precios más bien, son muy distintos a los precios que se dan en un mercado secundario. Los mercados secundarios, por lo regular, incluso los economistas hablan de que no se trata de mercados propiamente, porque un mercado está formado por miles de individuos, millones de individuos. El mercado, no sé, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Es un mercado mundial. En cambio, el mercado del arte, hablando de las casas de subasta, estamos hablando de unos cuantos de posibles compradores. Entonces, hay
los precios son estratosféricos, ahí sí pueden alcanzar dimensiones exageradas, ¿no? Pero es el valor que le da el personaje que hace la adquisición de la pieza. Y no vale lo mismo para mí o para ustedes o para un comprador en una subasta. Nunca vamos a darle el mismo valor a una obra de arte porque es muy subjetivo el valor. Entonces, de lo que estaríamos hablando ahí son de los precios que alcanzan las obras en un mercado secundario que está de cierta manera manipulado, y ahí sí, bueno, en ambos casos, tanto en el primario como en el secundario, yo creo que las cuestiones éticas, al ser un mercado que no está, por lo menos aquí en México, y es una cuestión yo creo que muy general, no está legislado, no hay una legislación, entonces permite la manipulación, permite la venta de falsificación, permite que un artista, que un galerista dé un precio a un posible cliente y de otro precio a otro posible cliente. Muchas veces no informa al artista el precio en el que fue vendido, entonces pues es un mercado con muchas, incluso el lavado de dinero también entra en ese juego precisamente por la falta de legislación que hay en los mercados de arte. Entonces, pues bueno, el valor es completamente subjetivo en el arte y en cualquier otro bien. Los precios de los que hablábamos al principio, esos son el intercambio, el número que se le da al intercambio de ya como mercancía, como objeto. Desde la situación actual, este mundo instrumentado, este mundo lleno de disciplinas, con instrumentos para acercarse a determinados